Bueno, voy a retirarme el tapaboca, respetando las medidas de distanciamiento social, el uso correcto del tapaboca en el marco de la pandemia, que es una invitación que permanentemente hacemos desde acá, desde el Sistema de Formación Socialista del Partido Unido de Venezuela, desde el Centro de Estudios e Investigación Bolivariano Ceiba, Centro de Altos Estudios adscrito al Sistema de Formación Socialista. Hoy damos continuidad al plan de formación de los candidatos y las candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico. El día de hoy estaremos abordando un módulo muy importante que tiene que ver con la estrategia de Chávez, el cual estará desarrollado por el historiador, camarada, militante revolucionario, con formación, posgrado en ciencias políticas, pensamiento internacional y doctor en educación, camarada Alirio Liscano, estará desarrollando la estrategia de Chávez en conexión directa con el hilo histórico de formación del comandante Chávez, su influencia, el desarrollo del pensamiento bolivariano, el impacto que el pensamiento bolivariano tuvo y bueno, tendrá no solo en estos 200 años, sino cómo eso marcó definitivamente la estrategia y el desarrollo del plan generado por el presidente comandante Chávez. Dejamos entonces con ustedes al camarada Alirio Liscano. El Sistema de Formación Socialista y el Centro de Altos Estudios e Investigación Bolivariano, continuando con el plan de formación a los candidatos y candidatas del PSUV y del Gran Polo Patriótico, anuncia el tema que se desarrolla a continuación: la estrategia de Chávez. Lo primero que tenemos que decir es que yo soy Alirio Liscano, profesor de la Escuela de Historia, Facultad de Humanidades de la Universidad de los Andes, 40 años de trayectoria docente recién jubilado. Soy historiador, tengo maestrías en ciencias políticas y en relaciones internacionales y diplomacia. Soy doctor en educación y durante estos últimos 10 años me he dedicado mucho a la formación política como militante y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. El tema que vamos a desarrollar, tal cual acabo de decir, es el tema de la estrategia de Chávez. La estrategia de Chávez es un tema colosal, gigantesco. No creo yo que podamos abordarlo en 40 minutos, 45 minutos, que es lo que tenemos pautado para estas exposiciones. Quizás puede haber sugerencias para que sigamos conversando, sigamos discutiendo, sigamos debatiendo el asunto y sigamos formándonos todos, lo que nos incluye a los formadores en esta materia tan importante para la revolución bolivariana. La estrategia de Chávez es mucho. Acabo de decirlo. La estrategia de Chávez tiene muchos componentes, tiene muchos insumos, muchos referentes. La estrategia de Chávez es la paz. La estrategia de Chávez es que esta revolución va por la vía pacífica, democrática y electoral, salvo que nos obliguen a otra cosa. Estamos preparados para esa otra cosa. Pero la paz es parte muy importante de la estrategia de este proyecto revolucionario. Asimismo, tenemos que decir que hay un elemento muy importante en esta estrategia, que es la democracia participativa y protagónica. El proyecto bolivariano y chavista, que arrancó formalmente en 1999, este proyecto se ha propuesto hacer verdad de una afirmación que tiene siglos en boca de los demócratas,
una famosa frase que se le ha atribuido a muchos autores y que es aquella frase de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Resulta que eso no ha sido verdad a través de los siglos. Lo que nos ha ocurrido es que eso sigue siendo una frase, un planteamiento, un discurso. La democracia bolivariana y chavista, esta, se ha propuesto hacer verdad. Esa idea de la democracia participativa y protagónica, que es en definitiva la democracia de verdad, con base en un socialismo bolivariano y chavista y con base en la vigencia plena de todos los derechos humanos, que son universales y que son permanentes, con base en un planteamiento democrático radical. Recuerden ustedes que frecuentemente Chávez hablaba de la democracia radical, de la democracia que va a las raíces. El sistema capitalista pretendió mantenernos en una democracia puramente política. De ahí en adelante la democracia no tiene que ver con los temas básicos de la vida. Si la gente come o no come, si la gente se viste o no se viste, si tiene vivienda o no tiene vivienda. Esta democracia capitalista, que ha pretendido mantenernos en las esferas capitalistas, es una democracia, por supuesto, sumamente insuficiente, sumamente incompleta. Es una democracia de carencias porque es muy poco democrática. De modo que esta democracia bolivariana y chavista es una democracia que intenta hacer verdad esa vieja idea. Se le atribuye a Lincoln, pero se le atribuye a muchos otros, a Abraham Lincoln, de la democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Estrategia de Chávez es la unidad, que debo decirlo con exactitud. Bolívar hablaba de unidad, pero prefería hablar de unión. Ciertamente la palabra unión tiene más carga semántica, tiene más significación, tiene más valencia que la palabra unidad. La unión es muy importante. Los pueblos que triunfan son pueblos que fueron capaces de unirse. ¿Por qué? Me pregunto y les pregunto a ustedes. Porque no hay nada más diverso que el ser humano. Cada cabeza es un mundo, decían las abuelas. Y eso es verdad. De modo que unir a tanta gente que es distinta. Somos 7.500 millones en el planeta, los habitantes. Y cada quien piensa distinto de cada quien. Montar un proyecto revolucionario, un proyecto transformador, un proyecto de significación humanista, tiene que ser necesariamente buscando, con base en un principio clave que es la unidad, buscando la unidad de la fuerza que se encargará de transformar la sociedad y que se encargará de hacer la revolución. La unión del pueblo, Fuerza Armada, una expresión clave de la unidad en este proceso revolucionario. Por este camino llevamos ya 20 años. La unión pueblo-Fuerza Armada, en nuestro caso, comenzó con Bolívar. Cuando Bolívar se reúne en 1818 con José Antonio Páez en el Alto Cañafístola, en el Alto Apure, Bolívar anda buscando la unión del pueblo con la Fuerza Armada y la unión del pueblo con la Fuerza Armada. Y la unión de la Fuerza Armada con el pueblo, perdón. Esto tenemos claro, esto lo tenemos claro. Y tenemos que reivindicarlo siempre, porque es uno de los secretos de esta revolución bolivariana, pues no tan secreto, es una de las claves más bien de esta revolución bolivariana. Esta idea continuó después de Bolívar. Fue la idea que hizo realidad la victoria de Carabobo y las victorias posteriores, incluyendo Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Esta idea prosiguió con Zamora, prosiguió con otros grandes líderes revolucionarios y populares. Pasó, por cierto, después del 23 de enero por un hombre como Fabricio Ojeda. Hay que leerse El poder revolucionario, el último libro que nos dejó Fabricio, que ha sido publicado por El Perro y la Rana.
hay que buscarlo, porque allí está la retoma de este discurso de la unión del pueblo Fuerza Armada en Fabricio Ojeda. Y esa unión Fuerza Armada se consumó en 2002-2003, cuando se produjo finalmente, después de este largo trasunto histórico, se produjo efectivamente la unión del pueblo y las Fuerzas Armadas para rescatar al comandante presidente Chávez, para rescatar la constitucionalidad, para rescatar la democracia y para proseguir en el proceso revolucionario que el pueblo decretó el 6 de diciembre de 1998, cuando puso al comandante líder al frente de las masas populares venezolanas y al frente de las luchas del continente, este continente que ustedes saben que así llamamos América Latina, porque América Latina es un continente distinto de lo que ocurre en el norte. La gente del norte es otra gente, nosotros somos otra gente, los latinoamericanos y caribeños. Somos latinoamericanos y caribeños, no somos gringos. Por supuesto, independencia y soberanía. Esto es la estrategia de Chávez. Permítanme esta chuletica aquí. América Latina unida, como se la planteó Bolívar. La comuna. Cualquiera me diría, pero bueno, es que la comuna nació con mucha gente antes, en los siglos anteriores, y tendría razón. Pero la comuna productiva, o sea, una comuna que no es asistencialista, una comuna que no significa esperar lo que me van a dar, lo que me van a traer, lo que me van a donar. Una comuna que no sea eso, que es la comuna productiva que inventó Chávez, eso es creación bolivariana y chavista. Por cierto, es un camino en el que tenemos que marchar, porque es un camino que se inició, pero está pendiente en términos de su plenitud. Esta revolución participativa y protagónica, que como acabo de decir, intenta ser una revolución verdadera, solo puede serlo cuando concrete el proyecto comunal, el proyecto de las comunas, que, insisto, nació con Chávez con carácter productivo. La comuna es una entidad constituida por gente, es una sumatoria de problemas que plantea la convivencia y que tienen que ser resueltos. Pero la comuna tiene que ser productiva porque tiene que ser autosustentable. La comuna tiene que tener la capacidad de sobrevivir con sus propios medios, con sus propios recursos, con su propia fuerza, con sus propios hombres y mujeres, con sus propios niños, con sus propias niñas, con sus propios adolescentes, con sus médicos, con sus ingenieros, con sus profesores y maestros. La comuna es el gran invento de la revolución mundial por los siglos de los siglos, que Chávez le agregó el ingrediente productivo con el que vamos con el presidente obrero Nicolás Maduro. Pero, dichas estas cosas de orden general, es indispensable que nos remitamos al padre libertador, que nos remitamos al padre libertador Simón Bolívar, porque de alguna manera el pensamiento de este proyecto, de alguna manera, no, de muchas maneras, tuvo en verdad su punto de partida con el libertador Simón Bolívar. Hay un conjunto de documentos que nos invitan, que nos convocan cuando hablamos de Simón Bolívar. Ya vamos a mencionar algunos, porque nos vamos a detener especialmente en un documento. Quiero decirles, primeramente, porque esto es importante que lo conozcamos, sobre todo los cuadros políticos. Esta revolución, como va por la vía pacífica, democrática y electoral, es una revolución que tiene que vencer, pero para vencer tiene que convencer.
Esto parece un juego de palabras, pero no lo es. Nosotros para vencer tenemos que convencer, porque vamos por la vía pacífica, democrática y electoral. En esta revolución el lenguaje no es el lenguaje de la fuerza, es el lenguaje de la convicción. Bolívar pasó 20 años guerreando. Referencias generales sobre el Libertador, que es indispensable que las hagamos. Pasó 20 años guerreando de 1810 a 1830. 8.000 días en batalla. Estamos hablando de los días, de los momentos, de las horas, los minutos y los segundos en que se estaba produciendo la batalla. 8.000 días en batalla. Estamos hablando básicamente de eso, del acto de la batalla misma, aunque por supuesto las batallas tenían su preparación, como siempre ocurría, como Ayacucho. Usted se lee los detalles de la marcha del Ejército Libertador hacia Ayacucho y se da cuenta lo descomunal de la obra de los Padres Libertadores. Lo que costó llegar a Ayacucho, lo que costó prepararse, desplegarse en el terreno. 8.000 días en batalla, 90.000 kilómetros recorridos. A pie, a caballo y embarcado, en embarcaciones, a través de los ríos y a través del mar. 90.000 kilómetros recorridos, que es igual, escúchenme bien, a decir que Bolívar le dio la vuelta al planeta Tierra por la cintura del planeta, que es el Ecuador, le dio la vuelta al planeta 2 veces y media. Por supuesto, en términos circulares, porque estamos hablando de la Tierra, pero igual. En términos lineales, porque estamos hablando de 90.000 kilómetros recorridos. 37 campañas militares condujo, ganó 27, perdió 8 y empató 2. Hay una discrepancia sobre la cantidad de combates en los que Bolívar participó. No nos vamos a detener en la polémica. Los que dicen más hablan de 437 combates. 437. Los que hablan de menos hablan de 324 combates. 324 combates. ¿Por qué es importante este detalle? No importa, por supuesto, el número. Es una barbaridad que un jefe guerrero como el Libertador, en un tiempo que las batallas eran cuerpo a cuerpo, con arma blanca, es una barbaridad que el Libertador haya participado. Vamos a tomar los números bajos en 320 combates, 324 combates. Significa que en 324 combates Bolívar tuvo en riesgo de perder la vida. Y les voy a decir por qué. Porque el Libertador tenía la siguiente característica. El Libertador, cuando estaba en el combate, por supuesto, hubo combates en que él no estuvo. La batalla de Ayacucho la condujo Antonio José de Sucre. Cuando Bolívar estaba en el campo de batalla, Bolívar estaba al frente del combate. ¿Están oyendo lo que digo? Es bueno que entendamos esto y que lo grabemos, que lo asimilemos, porque esto nos hace explicarnos muy bien al comandante presidente Chávez, que es la persona más parecida a Bolívar que hemos tenido a través de toda nuestra historia. Esto nos hace entender, por ejemplo, perfectamente por qué Bolívar dirigió la ofensiva de Sabaneta a Miraflores, cuando sabía que ponía en peligro su vida. Esto nos hace entender por qué el comandante Chávez, inflamado con el pensamiento de Bolívar, con la emoción de Bolívar y la pasión de Bolívar, se propuso la toma de Miraflores con la ofensiva de Sabaneta, con la arremetida de Sabaneta, que fue la última campaña victoriosa que el comandante realizó. Bolívar entonces, cuando estaba en el campo de batalla, estaba al frente del combate.
De ahí venimos, como decía el comandante presidente Chávez. Esa es la madera, la pasta que tenemos. Esa es la gente que somos. Por eso somos Chávez. No olvidemos nunca eso. Concretó la independencia de las repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Recuerden ustedes que Panamá formaba parte de Colombia hasta que el imperio norteamericano se propuso el proyecto del canal, hizo separar a Panamá de Colombia y luego, por supuesto, construyó el canal. Uno de los grandes negocios del imperio norteamericano cuando estaba prácticamente despuntando, porque el imperio norteamericano es un fenómeno de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Recuerden a Teodoro Roosevelt, el hombre del garrote, el hombre del big stick, el hombre del gran garrote, el hombre que decía todo presidente de los Estados Unidos debe hablar suavemente, pero siempre debe llevar consigo un garrote en la espalda. Bueno, y un último detalle ubicador de Bolívar. Esta es la figura histórica de la humanidad. Miren cómo se los digo. Bolívar es la figura histórica de la humanidad. Por los siglos de los siglos, de quien más se ha escrito. No ha habido una figura histórica más biografiada que Bolívar a lo largo de los siglos. Y le estamos pasando por encima a Napoleón Bonaparte. Le estamos pasando por encima a Alejandro Magno. Le estamos pasando por encima a Gengis Khan, a Atila, al que se nos ocurra. Yo creo que esto nos dice bastante. Ya de una vez. Esta es la gran explicación de por qué este proyecto bolivariano y chavista es un proyecto planetario. Todos los pueblos del mundo están pendientes de para dónde va Venezuela, qué va a pasar en Venezuela. Porque Chávez rescató el proyecto del amor, que es el proyecto bolivariano. Y el amor le habla a todos los pueblos. No importan los idiomas, no importa la cultura, no importa la música, no importa el baile. El amor es el lenguaje universal de los seres humanos. Que hablaba Bolívar del equilibrio del universo. Bueno, los documentos que les mencioné, que son documentos clave sobre Bolívar, son el Manifiesto de Cartagena del año 1812, la Carta de Jamaica de 1815, el discurso de Angostura de 1819. Por supuesto, Bolívar hizo muchos discursos, muchísimos discursos, lanzó proclamas, envió partes militares, partes de guerra, escribió cartas, más de 10.000 cartas, escribió Bolívar. Se perdieron en las manos de sus amigos, de sus relacionados, de sus colaboradores políticos. Sin embargo, han sido rescatadas más de 5.000 cartas de Bolívar, que creo que son suficientes para que sepamos lo que tenemos que saber de Bolívar. El Código Constitucional de 1828, la Constitución de Bolivia, una constitución clave, porque fue muy usada por los Estados Unidos y por el santanderismo empujado ya por la oligarquía bogotana. Esta Constitución de Bolivia fue parte de la campaña contra la lucha de independencia, contra nuestra lucha de independencia, y fue parte de la campaña contra el libertador Simón Bolívar. Como fue parte de la campaña de los enemigos del decreto de guerra-muerte de 1813. Cuando Bolívar dice aquí en Trujillo, españoles y canarios, estaba intentando un deslinde en el plano de las fuerzas combatientes.
Estaba intentando que los enemigos se ubicaran allá, pero que los patriotas tuvieran claros que tenían que venir para acá. Eso, el decreto de guerra-muerte, lo usó la derecha, como pudiéramos decir con palabras de hoy, para las campañas contra Bolívar en Europa y para las campañas contra Bolívar en Norteamérica. Ahí tienen sangre, lo que quieren es sangre, lo que quieren es muerte, son unos criminales, son unos asesinos. Esa fue la campaña de la derecha, porque no se piense que las guerras mediáticas son asuntos del siglo XXI o del siglo XX. Cuando Teodoro Roosevelt, que acabo de nombrarlo, a comienzos del siglo XX, fue candidato republicano a la presidencia de la República y ganó la presidencia de la República y gobernó durante 2 periodos, de 1901 a 1909, con el gran garrote. Teodoro Roosevelt no llegó acompañado del Partido Republicano en su campaña electoral. Llegó acompañado por una nube de periodistas, de camarógrafos, de gente con libreta que andaba anotando. O sea, como dicen los hijos de uno. Pero de todos estos documentos bolivarianos que son muy importantes, nos vamos a detener especialmente en lo que en mi opinión es, y se los recomiendo, el resumen, el mejor resumen del pensamiento de Bolívar. Bolívar vivió años de aprendizaje, como ocurre en la política y como ocurre también en la guerra. Bolívar escribe el Manifiesto de Cartagena en el año 1812, después que ha caído la Primera República. Y eran años de aprendizaje. Todavía en Jamaica, en 1815, Bolívar está aprendiendo. Por supuesto, ha avanzado mucho ya en 1815. No solamente habíamos perdido la Primera República, sino que perdimos también la segunda, presidida por Bolívar. Bolívar pasa por aquí, por Mérida, en el año 13, que es aquí donde monta la campaña admirable, tengamos eso claro. Bolívar llegó prácticamente sin nada a Mérida. Aquí montó la campaña de independencia, esa que lo llevó victorioso hasta Caracas en el año 13. Y por ahí en Trujillo lanza el decreto de guerra-muerte. Pero lo que quiero decir es que Bolívar, en definitiva, fue presidente de la República durante el año 14. Fue presidente de la República desde que llegó triunfante a Caracas. Y fue presidente de la República durante todo el año 14. Pero en el año 14, siendo Bolívar el presidente de la República, con el discurso enérgico de Bolívar en el Congreso, en el Manifiesto de Cartagena. El Manifiesto de Cartagena es donde Bolívar habla de las repúblicas aéreas y habla de un gobierno que perdonaba para que viniera otra conspiración. Y esa conspiración también era perdonada. Y por supuesto, después de ese perdón venía otra conspiración. Bolívar dice esto en el Manifiesto de Cartagena, o sea que la Primera República fue muy débil. Y Bolívar viene con la política enérgica en el año 14. Y sin embargo, la República del año 14 también se cae. ¿Y por qué se cae la República del año 14? Y entonces cuando Bolívar aprende definitivamente esta lección, porque el problema es como no de fuerza. Claro, la política es fuerza y la guerra es fuerza, pero tú tienes que contar con el sujeto histórico de tu revolución. Tú tienes que contar con el agente histórico de tu revolución. Tú tienes que contar con el pueblo revolucionario, que es el único que hace revolución. Y es el único que gana guerra. Y es el único que consigue vencer. Y vencer, y vencer, y vencer. ¿Y qué ocurría en el año 14? En el año 14 ocurría que el pueblo venezolano, estoy hablando de los esclavos, estoy hablando de los sectores pardos de la población, estoy hablando de los indígenas, quien dirigía al pueblo en el año 14 eran los caudillos realistas. Los grandes líderes populares. Juan Vicente González llamó a Boves, a José Tomás Boves, el primer caudillo de la democracia venezolana. ¿Y por qué lo llamó así? Porque realmente el primer líder popular que este pueblo conoció fue José Tomás Boves. Ejércitos de 8.000 hombres, de 10.000 hombres. El pueblo en armas, siguiendo a los caudillos realistas. Que casi todos habían sido hombres del pueblo, ciertamente.
como José Tomás Bove, que había sido un pulpero en calabozo. Por cierto, conocía muy bien la psicología de los llaneros. Pero Rosete, Antoñanza, Zuazola, Cerveri, Tíscar, Ñañez, que era Yáñez, pero en la voz del pueblo, en la voz del pueblo pasó a ser Ñañez. Era Yáñez con Y. Pero en la voz del pueblo, en la pronunciación del pueblo pasó a ser Ñañez. Todos esos eran, en definitiva, hombres procedentes del pueblo. Este fue el gran rompecabezas que tuvo que resolver Bolívar. ¿Y cómo lo resolvió? Sencillamente convenciéndose de lo que era verdad. Mientras el pueblo no esté del lado de los sectores republicanos e independentistas, no podremos conquistar la independencia, ni podemos crear la república. Esto fue lo que ocurrió. Cuando Bolívar está en Jamaica, tiene esto perfectamente claro ya. No se podía ganar la guerra de independencia si no se cambiaba la correlación social de fuerza, porque el pueblo estaba del lado del enemigo. Y por eso es que la guerra de independencia fue, hasta el año 15, hasta el año 16, fue una guerra de independencia derrotada. Tuvimos 2 repúblicas. Digamos que una blanda, para que simplifiquemos y abreviemos, que fue la Primera República. Pero tuvimos una dura en el año 14 con el propio Bolívar al frente. ¿Cuál era el problema? Aprendamos de esto. El mejor historiador que este país ha tenido se ha llamado Hugo Rafael Chávez Frías. Aprendamos de esto. El tema no es la fuerza, el tema es la convicción. El tema es el convencimiento. La gente apreciaba mucho el verbo de Bolívar, que por supuesto tenía un verbo extraordinario. Pero dice Oleria en las memorias, para que completemos este comentario que venimos haciendo, dice Oleria en las memorias que al Libertador la cualidad que le gustaba que le reconocieran era la cualidad de la constancia. Me permito una cuestión que quizás parece impropia, en beneficio de la brevedad, en beneficio del tiempo. Voy a leer ilustrativamente, pedagógicamente, puramente con este propósito, parte de algunos decretos del Libertador que vienen en un libro mío. Esto es lo que es un poco impropio, que yo me esté leyendo a mí mismo, pero esta es la manera de que andemos más rápido. Bolívar puso en vigencia en Lima en un 1824, casi llegando a la batalla de Ayacucho, puso en vigencia un decreto contra la corrupción administrativa, como decimos hoy. Antes se hablaba de probidad administrativa, que también se sigue hablando de esa manera. Este decreto es, en mi opinión, un decreto terrible, que solamente podemos entenderlo en años de guerra de independencia, pues. Pero es importante que retengamos el contenido de este decreto para que nos demos cuenta de la actitud irreductible que tenía Bolívar frente a la corrupción. Decreto de enero de 1824 en Lima, contra la corrupción. Artículo número 1 del decreto. Todo funcionario a quien se le convenciere en juicio, convenciere es demostrar en juicio, haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos arriba, queda sujeto a la pena capital. El que tomara 10 pesos del erario público quedaba sujeto a la pena capital si eso se le demostraba como un acto de pillería. Artículo 2. Los jueces a quienes según la ley competa este juicio, los jueces a quienes competa, a quienes según la ley competa este juicio, que en su caso no procedieran conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena.
Esto Bolívar en materia de corrupción. Bolívar en materia de preservación de los recursos naturales, pudiéramos decir Bolívar ecologista, aunque la palabra no existía en ese tiempo, no se usaba. Bolívar ambientalista. Decreto de 1825 en Chuquisaca, por allá mismo, por el sur. Chuquisaca es Sucre hoy, la segunda capital de Bolivia después de La Paz. Se llamaba Chuquisaca. Artículo 1, Bolívar ecologista o ambientalista. Artículo 1, que se visiten las vertientes de los ríos. Que se visiten las vertientes de los ríos. Se observe el curso de ellos y se determinen los lugares por donde puedan conducirse aguas. Lugares por donde puedan conducirse aguas a los terrenos que estén privados de ellas. Que en todos los puntos, artículo 2, que en todos los puntos en que el terreno prometa hacer prosperar una especie de planta mayor cualquiera, se emprenda una plantación reglada a costa del Estado hasta el número de 1 millón de árboles, prefiriendo los lugares donde haya más necesidad de ellos. Aquí está Bolívar ecologista, en estos dos artículos del decreto de Chuquisaca de 1825. Y aquí está Bolívar unionista de América Latina, convocando el Congreso de Panamá en 1824. Bolívar invita al Congreso de Panamá el 7 de diciembre de 1824, 2 días antes de la batalla de Ayacucho. Retengan este detalle, la batalla de Ayacucho fue el 9 de diciembre. 2 días antes, el 7 de diciembre, Bolívar envió este mensaje a los presidentes de América del Sur buscando la reunión del Congreso de Panamá. Es tiempo ya que los intereses y las relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas, antes colonias españolas, tengan una base fundamental que eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos. En 1822, como presidente de la República de Colombia, invité a los gobiernos de México, Perú, Chile y Buenos Aires para que formásemos una confederación y reuniésemos en el Istmo de Panamá u otro punto elegible a pluralidad, una asamblea de plenipotenciarios de cada estado que nos sirviese de consejo. Estoy citando las palabras de Bolívar, estas comillas, que nos sirviese de consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto en los peligros comunes. Perú y México quedaron comprometidos. Diferir más tiempo la asamblea del Istmo hasta que se verifique la accesión de las demás sería privarnos de las ventajas que produciría aquella asamblea desde su instalación. Nada ciertamente podrá llenar tanto los ardientes votos de mi corazón como la conformidad que espero de los gobiernos confederados a realizar este augusto acto de la América. El día que nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus poderes, se fijará en la historia diplomática de América una época inmortal, cuando después de 100 siglos la posteridad busque el origen de nuestro derecho público y recuerde los pactos que consolidaron su destino, registrará con respeto los protocolos del Istmo. Este es el llamado de Bolívar a la Unión de América Latina. Esa misma que la doctrina Monroe se encargó de frustrar en los tiempos bolivarianos. Recuerden ustedes que la doctrina Monroe fue lanzada por Monroe en 1823. Por supuesto, lo que Monroe dijo ahí era pensamiento de la élite política estadounidense prácticamente desde la creación de los Estados Unidos, prácticamente desde la independencia de los Estados Unidos. Cuando Monroe dice América para los americanos, que está diciendo ciertamente América para los norteamericanos. Cuando Monroe dice eso, está sencillamente reseñando el pensamiento de la élite de los Estados Unidos. Déjenme decirles que Jefferson había sido presidente antes que Monroe.
Thomas Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos. George Washington, John Adams y Thomas Jefferson. Jefferson, siendo presidente de los Estados Unidos, se había encargado de difundir esta frase que yo la hago del conocimiento de ustedes. América, y estaba hablando de América del Norte. América para los americanos, hablando de América del Norte. Dice Jefferson en una declaración, América tiene un hemisferio para sí misma. Sabemos lo que significa el término hemisferio. Es un lado de la Tierra. O sea, ¿qué es el continente americano? Un continente que va de norte a sur. Este era el pensamiento de la élite de los Estados Unidos, que además era un pensamiento que tenía una fuerte carga religiosa, porque el pensamiento de los Estados Unidos fue un pensamiento protestante. Los cuáqueros, que eran protestantes de hábitos religiosos muy rigurosos, muy obligantes, fueron los fundadores de los Estados Unidos. Recuerden que William Penn, que era cuáquero, fue el hombre que fundó Pensilvania. Fue el hombre que fundó Pensilvania. De modo que este pensamiento de la doctrina Monroe, la primera vez que tuvo éxito este pensamiento de manera significativa, fue precisamente contra la independencia de América Latina. Cuando Bolívar consigue la independencia final de América del Sur en Ayacucho en 1824, con un mariscal de 29 años llamado Antonio José de Sucre. Recordemos estos otros detalles. Antonio José de Sucre, un mariscal de 29 años. Cuando Bolívar consigue la independencia finalmente con Sucre en Ayacucho en 1824, ya estaba en marcha la doctrina Monroe desde 1823. Y cuando Estados Unidos, atizando la oligarquía de América Latina, pone contra los proyectos bolivarianos a la oligarquía bogotana, a la oligarquía caraqueña y valenciana, a la oligarquía limeña, a la oligarquía quiteña. Cuando Bolívar pone a todas estas oligarquías, cuando Estados Unidos, que todavía no es imperio, pero ya tiene en la cabeza el proyecto de imperio, la élite política estadounidense tiene ya la idea imperial en la cabeza, porque consideraban este continente como propiedad de ellos. Cuando la élite estadounidense tiene ese proyecto, la primera victoria importante que obtiene la élite estadounidense con la idea expansionista, con la idea de la influencia política primero y luego el expansionismo territorial, la primera victoria política que obtiene la doctrina Monroe, la obtiene consiguiendo poner a estas oligarquías contra el Libertador y contra el proyecto unionista bolivariano y poniendo a Santander, convirtiendo a Santander en punta de lanza contra ese proyecto bolivariano. Santander no fue puramente un hombre malvado que lo fue. Fue un hombre de este proyecto oligárquico, el proyecto de evitar la unión de América Latina, que era el proyecto de Estados Unidos, todavía no imperio, pero con la idea imperial en la cabeza. El tiempo corre, amigas y amigos. Me voy con el Libertador y el discurso del Congreso de Angostura. Este excelente discurso de Bolívar, el resumen de su pensamiento, el mejor resumen de su pensamiento. Bolívar en 1819, allí, a las orillas del Orinoco, es el político revolucionario Maduro, es el jefe militar Maduro. Quiero decir, es el jefe militar adulto, tenaz, claro, con respecto de su proyecto. Bueno, no me enredo con las palabras, como ocurre con el presidente Maduro, ya que estoy usando el calificativo, pero como adjetivo. Vamos con Bolívar. En el discurso de Angostura, Bolívar desarrolla la idea del pequeño género humano, que era una idea que había dejado mencionada en la Carta de Jamaica.
y que lo que significa en definitiva es que nosotros no somos gringos. En tiempos de Bolívar ya había gente inclinada porque hiciéramos nuestras constituciones a la manera europea, pero también había gente inclinada porque escribiéramos nuestras constituciones y nuestras leyes a la manera estadounidense. Por supuesto, que era lo que estaba de moda en el pensamiento político. La Revolución Francesa de 1789 y la independencia de los Estados Unidos que se acababa de producir también. Por cierto, en 1789 es el primer año de gobierno de George Washington como presidente de los Estados Unidos. Francia estaba en Revolución Francesa. Robespierre, Danton, Marat, los grandes líderes de la revolución. Por supuesto, con base en el pensamiento de quienes sabemos, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, pero que se habían muerto mucho antes. Estos fueron los ideólogos de la Revolución Francesa, pero los líderes efectivos en el campo de batalla, por decirlo así, fueron Maximiliano Robespierre, Danton y Marat. Bolívar entonces recupera aquí la idea del pequeño género humano. Nosotros no somos anglosajones. Necesitamos unas leyes de acuerdo con Montesquieu, unas leyes que se parezcan a nosotros. Y nosotros lo que somos es, en definitiva, lo que somos es un pueblo mestizo. Somos una mezcla africano, indígena. Dice un amigo mío que no le gusta mucho que agreguemos el componente español, dice, bueno, dice, una gotica de sangre así chiquitica de españoles. Pero sí, sangre europea también. Pero en todo caso un mestizaje. ¿Qué es lo que dice Bolívar? ¿Qué es lo que menciona Bolívar en la Carta de Jamaica que después desarrolla aquí en el Congreso de Angostura? Somos gente diferente. Somos otra gente. Somos gente distinta. No tenemos por qué copiar a nadie. Encima de que Montesquieu dice que las leyes tienen que parecerse a los pueblos. No tenemos ni por qué copiar a los europeos ni por qué copiar a los estadounidenses. Dice Bolívar en el discurso de Angostura, no tenemos por qué seguir los códigos de Washington. Ya Bolívar conocía a Santander. Y seguramente conocía algo del pensamiento de Santander. Bolívar conoció a Santander en 1816. Más bien al revés. Santander llegó corriendo por allí y conoció al libertador Simón Bolívar. Bolívar nos habla aquí de una cosa extremadamente significativa. Bolívar nos habla de que nuestros gobiernos tienen que ser paternales, tienen que ser gobiernos protectores. Escúchenme bien. Nuestros gobiernos tienen que ser gobiernos paternales, protectores, gobiernos que curen las heridas que ha sufrido nuestro pueblo por los siglos de los siglos. Esto es muy importante porque el proyecto bolivariano es un proyecto que tiene muchos componentes, pero es primero que todo un proyecto social. Tengamos presente eso. Bolívar aquí ruega, el término que usa es imploro. Ustedes pueden hacer con el gobierno lo que quieran. Bolívar estaba renunciando a la presidencia de la República y poniendo en manos del Congreso de Angostura la designación de un nuevo presidente. No leo al Libertador porque se hace más larga la exposición. Bolívar le dice, hagan ustedes con el gobierno lo que quieran. Bolívar nunca tuvo amarrado al poder, mucho menos en términos maníacos, en términos maniáticos. Pues. Hagan ustedes con el gobierno lo que quieran, pero les imploro la libertad de los esclavos. Les imploro la libertad de los esclavos. Esto era parte de lo que Bolívar había discutido con Petión en Haití. Y era parte del compromiso de Bolívar con Petión. Esto fue, por supuesto, lo que le reclamó Petión, la liberación de los esclavos. Aquí es que está la idea de moral y luz, son nuestras primeras necesidades. En este discurso, resaltando la importancia de la educación. Aquí es donde dice Bolívar, un pueblo se construye con educación y trabajo. En este discurso de Angostura. Aquí es donde dice Bolívar, además con muy buenas razones, porque estamos en 1819, aquí es donde dice Bolívar, en la monarquía
quien lleva la ventaja es el monarca, porque tiene poder absoluto. Realmente tiene la libertad de hacer lo que le venga en gana. En la monarquía es muy importante que tenga mucho poder el Congreso, pero aquí en los países nuestros, en donde pretendemos una democracia plena, sin limitaciones, una democracia cabal, dice Bolívar en este discurso, tenemos que darle poderes a un ejecutivo que pueda sobrevivir en medio de la presión de tanta fuerza, de tantos poderes y de tantos elementos contradictorios. Eso es lo que dice Bolívar en Angostura. Necesitamos un ejecutivo fuerte. Un ejecutivo fuerte no es un ejecutivo represor. No es un ejecutivo dictatorial. No es un ejecutivo con características de satrapía. Es un ejecutivo que tenga en su poder, en este caso, concretamente, una constitución y unas leyes que le permitan al Poder Ejecutivo obrar con el poder que tiene que tener para preservar la paz del país y para preservar la unidad del país y sobre todo para preservar la justicia social, que es un elemento muy importante. Bolívar estaba inaugurando en 1819 en Angostura el planteamiento de un Estado protector, que es el Estado socialista. El planteamiento de un Estado que tiene en su responsabilidad la responsabilidad de la máxima felicidad social, de la máxima seguridad social y de la máxima estabilidad política. Tal cual nos repetía con mucha frecuencia el comandante presidente Chávez. Aquí es donde Bolívar habla de que necesitamos hombres limpios, de que necesitamos hombres justos, de que necesitamos hombres correctos para conducir la República. A propósito de las leyes, dice, las leyes pueden ser las mejores, pero igualmente necesitamos los mejores hombres para gobernar. Le agregamos nosotros las mejores mujeres para gobernar. Todo esto está en el discurso del Congreso de Angostura. Porque a veces son los hombres, no los principios, los que forman los gobiernos. Los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades. Hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados son los que constituyen la República. Esto está clarito en el discurso de Angostura, perfectamente claro. Bueno, vamos cerrando entonces. Vamos cerrando remitiéndonos a algunas referencias muy concretas sobre el pensamiento bolivariano. El pensamiento bolivariano es un pensamiento esencialmente social. Es un pensamiento esencialmente social. El proyecto chavista es un proyecto social. Y esta es la brújula que tiene que alumbrarnos. Yo digo a veces por allí en las asambleas nuestras, digo que hay que enseñarle a los cuadros. Hay que enseñarle a los cuadros que hay que ir para arriba. Pero hay que enseñarle a los cuadros que tienen que ir para abajo también. Porque este es un proyecto social. Y como este proyecto va por la vía pacífica, democrática y electoral, y es un proyecto que tiene que convencer, nuestros líderes tienen que estar metidos en el seno del pueblo, sumergidos en el seno del pueblo, navegando en las aguas populares.
Esto es absolutamente indispensable. Y para ir para arriba, tú tienes que tener al pueblo al lado tuyo, siguiéndote, apoyándote, porque ese es el que vota. No hay que caerse en mentiras en ese sentido. Sin embargo, rescatemos la idea de que la razón ético-moral, estamos hablando de lo social, la razón ético-moral es la razón que preside el pensamiento bolivariano. Es la razón que preside el pensamiento bolivariano. Tenemos que ser todo, pero tenemos que ser sobre todo ético-morales. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser francos, tenemos que ser bien intencionados, solidarios, cooperativos. Todo eso que estamos aprendiendo a hacer. Dignidad, decía Bolívar, aunque la llamaba honor. Esto es lo que significa dignidad. O esto es lo que significa honor. Es lo mismo. Honor es dignidad. Tú tienes que respetar el honor de los demás. Tienes que respetar la dignidad de la mujer. Tienes que respetar la dignidad del hogar. Tienes que respetar la dignidad de tus vecinos, de tus amigos, de la gente que comparte contigo la vida cotidiana. Dignidad. Honradez. Es lo que llamamos hoy honestidad. Hay que ser honesto. Tener buena reputación, cuidarse de tener buena reputación, o sea, tener buena fama. Rectitud, hay que ser una persona recta. Decoro, hay que actuar con recato, con moderación, con respeto con los demás. Hay que ser optimista, mente positiva, decimos frecuentemente en la calle, para poder enfrentar los problemas. Gratitud, hay que ser agradecido. Nos lo enseñó José Martí, el agradecimiento por delante, siempre. Humildad, hay que ser sencillo. Constancia, ya les dije, la cualidad que más le gustaba que le reconocieran a Bolívar. Esto significa perseverancia, significa mantenerse en la lucha, significa no desmayar, significa no rajarse, pues, para decirlo de manera coloquial. Sinceridad, hay que ser franco. Moderación, no exagerar. Necesitamos que nuestros cuadros y nuestros militantes nos digan la verdad, pero la verdad no les da permiso para que exageren. Cuando tú tienes una visión de alguien que no es exacta, es como si tuvieras un problema de miopía. Cuando la gente le exagera a uno una información o le exagera a uno un personaje, le está creando a uno una miopía con respecto del personaje. Oído, necesitamos la visión exacta. Y la visión exacta no es diciendo sino exactamente las cosas, no es exagerando. Prudencia, tenemos que ser sensatos. La sabiduría, bueno, la sabiduría que es la inteligencia es el conocimiento profundo, no es la viveza. Óiganme bien, estoy cansado de ver muchos vivos cometiendo actos de brutalidad. La inteligencia es la inteligencia profunda, la que reflexiona, evalúa las cosas, le ve los pros y los contras y toma una decisión. Las ideas básicas de Bolívar las expresamos al comienzo. Entonces ahora sencillamente para terminar y para redondear la exposición, las reiteramos. La estrategia de Chávez tiene por ahora estos componentes. La idea de que necesitamos la paz. La idea de la unión, particularmente unión pueblo-fuerza armada. La idea de una democracia verdadera, que es la democracia participativa y protagónica, que Chávez nos planteó. Independencia y soberanía, el máximo bien, porque nos permitirá conseguir todos los otros bienes, tal cual dijo Bolívar en uno de sus discursos finales por allí, en 1828. América Latina unida. América Latina unida. Y por supuesto, la unión del pueblo que incluye a los dos géneros, hombres y mujeres. El chavismo bolivariano y chavista es feminista. La unión
vista con sentido bolivariano que incluya a los afrodescendientes, que incluya a los indígenas, que incluya a los discapacitados, que incluya a los transexuales, que incluya a todo el pueblo unible, porque el pueblo tiene que unirse para poder hacer su revolución. Esto es una construcción colectiva.